Yo les hablé de alguien que se llamaba Gerald Gardner. Este crecimiento que tuvo espiritual, entre comillas, lo hizo interesarse más en las culturas ocultistas europeas. Conoció los libros que escribió el tan famoso Aleister Crowley. Pues de hecho, él en la década de 1930 se involucró con una comunidad ocultista británica que tenía por base este tipo de creencias. Tenemos que tener en cuenta también que él fue miembro del Amanecer Dorado o de la Golden Dawn. Hola amigos, me imagino que ustedes en algún punto habrán escuchado hablar sobre los rituales mágicos, el caldero mágico, la escoba mágica, las brujas. Pues bien, todos estos elementos son asociados a una religión que presuntamente es muy antigua y es la religión Wicca. En el día de hoy vamos a examinar todos los elementos y la historia que tiene esta religión. Sean todos bienvenidos. Bueno amigos, como les venía comentando, el día de hoy examinaremos los elementos que lleva consigo esta religión que supuestamente es muy antigua, la cual es la religión Wicca, que tiene detrás todos estos elementos y toda esa iconografía que han sido tan explotada por el cine. ¿Y quién mejor para eso que nuestro experto en ocultismo, el señor Cristian Cerno? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo van? ¿Bien, bien? Todo muy bien, gracias. Súper. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Wicca. Excelente. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, Cristian, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, como su merced está mencionando, el día de hoy vamos a desmentir o bueno, a aclarar esta idea que en el precepto de muchos es que las brujas tienen pacto con el diablo y el diablo les hace favores y todos estos hechizos como el mal de ojo es producto de ese convenio. Bueno, en fin, cultura popular y creencias de tiempos atrás, pero ¿quién más que Cristian para resolver pues todas estas dudas, ¿no? Sí, Víctor, lo que acabas de decir es muy importante porque resulta que no va a haber la Wicca, o por lo menos el icono que se tiene sobre la Wicca, y ahí hay muchos clichés alrededor de ella. Por ejemplo, acá hay un famoso gurú que dice que es la antigua religión. Hay otras personas que dicen que es una religión adoradora del diablo, de Satanás, y todos esos elementos. Pero ¿qué de estas cosas es cierto, y qué de estas cosas es falso? Cuéntanos. Bueno, listo. Empecemos con el concepto de la Wicca, ¿listo? Sé que en internet hay muchísimo sobre este tema y hay muchos supuestos gurús que creen saber sobre este tipo de rituales, magia y demás. Tenemos que tener en cuenta que la Wicca es una religión neopagana. De hecho, es la religión neopagana más grande actualmente. Los seguidores de esta religión se llaman wiccanos. Se inspiran, ojo con esta palabra, en religiones precristianas europeas. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una religión como tal antigua. Tienen elementos de otras religiones que realmente sí son antiquísimas, precristianas, pero no quiere decir que esta es una religión sea antigua. ¿Ok? No tiene más de 60, 70 años esta religión, comparándola con otras religiones que tienen 2000 como la cristiana, 6000 como las africanas y las hinduistas. Obviamente pues esta no es, ni siquiera alcanza a ser una nueva religión, es muy reciente. El término que yo hablé ahorita de los neopaganos, ¿saben qué significa el término pagano? No, lo sospecho, pero no está muy claro. Bueno, el término pagano viene del latín paganus, que significa campesinado o campesino. También se le puede dar la connotación de rústico o de aldea. ¿Qué pasa? En la antigua Roma, el Imperio Romano se está expandiendo muchísimo. Bueno, esto es historia global, ¿no? Eso es del conocimiento de todos. Y tan rápido que muchos de los creyentes en otras religiones, en ese momento precristianas, no se adaptaban a este nuevo tipo de rituales, a este nuevo panteón, o en este caso pues solamente un dios, y se resistían a creer en la religión católica. Cuando llegaban las noticias a la ciudad central, decían, sí, ya conquistamos cierto territorio, pero hay gente que no se quiere convertir. ¿Y quiénes son esas personas? Los paganos. Los paganos
eran literalmente los campesinos de otras aldeas, de otras, digamos, otros lugares, ¿sí? Que estaban muy alejados de Roma. Entonces se asoció pagano, que es campesino, con los no creyentes en la religión católica. Se acuñaron esos dos términos y nació el término pagano. Hoy en día el neopagano no es el neocampesino. El neopagano es el que adora religiones precristianas. ¿Ok? La Wicca surgió públicamente en la década de 1950. Tenemos que tener esta fecha muy, muy presente. ¿Por qué? Porque viene esta década con un pensamiento, una filosofía muy conservadora y se choca de frente con la década de los 60s y los 70s. Qué pena, yo ahí te interrumpo, pero es que quiero hacer una claridad. O sea que este conocido gurú colombiano wicano está un poco desfasado, porque él siempre dice que es la antigua religión y resulta que la fundaron en los 60s. De hecho, en la década de 1950. Es decir, si yo tengo 25 años, para mí sí es una antigua religión, pero realmente para la humanidad no es una antigua religión. ¿Qué pasa? Se basa y se inspira en religiones realmente antiguas, eso es verdad, ¿sí? Pero la Wicca, como tal, como está concebida por Gerald Gardner, es el primer, entre comillas lo voy a decir, wiccano oficial que inició este movimiento. ¿Habían conocimientos preexistentes? Sí. Pero él fue el que hizo el primer libro de las sombras, más adelante voy a hablar de eso, el cual contiene rituales y contiene una cierta guía de cómo deben o en qué deben creer los wiccanos. Sin embargo, no es una Biblia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. La Wicca nació en Inglaterra en la década de 1950, como venía diciéndoles, y habían unos ciertos grupos iniciáticos que adoraban o hacían rituales precristianos llamados aquelarres. ¿Les suena ese término, aquelarre? Pues a mí me suena como reunión de brujas, técnicamente. Sí, digamos que se ha concebido en la cultura popular como tal, como una reunión de brujas. Recordemos obras como por ejemplo las de Goya, que muestra la aquelarre, efectivamente está el demonio en medio de una reunión de brujas. Es correcto, pero no. El aquelarre viene de un término vasco, que es aquelarre con K, que es propiamente dicho el prado del macho cabrío, el prado donde pastorean las cabras. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué ese término se acuñó a la reunión? Porque los grupos iniciáticos, sobre todo en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica estaba, digamos, como imperando en ese momento, no entendía y no aceptaba las religiones paganas. ¿Qué veían ellos? Que había un grupo de gente que se escabullía al bosque o a los prados a altas horas de la noche o de la madrugada, empezaban a cantar, empezaban a bailar, hacían fogatas, muchas veces desnudos. Pues obviamente a la visión de un puritano, algo indecente, demasiado indecente. Y la indecencia se acuña al demonio. Entonces decían, allá hay mujeres y hombres desnudos bailando alrededor de una fogata. Eso le están haciendo adoración al demonio. De ahí el término. El aquelarre se acuñó al término reunión de brujas. Okay. ¿Bien? Bien. Bueno, los seguidores de la Wicca normalmente utilizaban la estrella de 5 puntas, pero con la punta mirando hacia arriba. Sí, es muy los cuatro elementos más el elemento éter, el alma o el espíritu. Sí, es que también es la representación de la superioridad del hombre frente a los elementos, ¿no es así? También, de la conciencia, no tanto del hombre físico como tal, sino la conciencia sobre los 4 elementos. Yo les hablé de alguien que se llamaba Gerald Gardner. Bueno, este señor, la historia es muy breve. La historia de este señor resulta que Gerald Gardner nació en 1884 en Inglaterra, pero él era muy enfermito de niño, él tenía asma.
por consejo de su criada, de su niñera, la cual le llevaba solo 5 años de edad, o sea, no le llevaba mucho, lo enviaron a tierras más cálidas. En este caso lo enviaron a Asia, a la parte de Malasia, Filipinas y todo este sector, y ahí fue donde él creció. Él creció en un ambiente muy místico, con creencias muy cercanas a la India, a China. Todas estas filosofías lo empaparon desde pequeño. Él fue creciendo y ya en su vida adolescente adulta ya pudo volver a Inglaterra. ¿Cómo decirlo? Como este crecimiento que tuvo espiritual, entre comillas, lo hizo interesarse más en las culturas ocultistas europeas. Ahí fue cuando conoció los libros que escribió el tan famoso Aleister Crowley. Pero, Chris, la palabra ocultista, tener presente que ocultismo no necesariamente tiene que ver con cosas negativas. Es no comprender esas ideas, ¿sí? Ajá, es correcto. Vamos a cambiar la palabra ocultismo por esoterismo. Ah, perfecto. ¿Ok? Sí. Mejor. Para que no se vayan con la idea de que es el demonio y que es algo malo y que es algo oscuro, no. Es la literatura esoterista occidental. Y más específicamente con los libros que escribió Aleister Crowley. Y yo me imagino que él al volver a Inglaterra también se expuso a ciertos conocimientos celtas, de esas religiones que imperaban obviamente antes de la llegada de los romanos a estos pueblos europeos. Pues de hecho, él en la década de 1930 se involucró con una comunidad ocultista británica que tenía por base este tipo de creencias. Tenemos que tener en cuenta también que él fue miembro del Amanecer Dorado o de la Golden Dawn. Fue miembro de la Golden Dawn. También se dice que estuvo como iniciado en la masonería. Entonces, era un caldo de cultivo perfecto para iniciar una nueva religión. Porque él venía con creencias asiáticas. Sí. Después se interesó con las creencias esotéricas occidentales. Leyó los libros de Aleister Crowley. Se involucró con estos movimientos, digamos, de poder y que tienen mucha ritualística, que esa ritualística muy comúnmente vienen de la parte antigua de Europa, pero aquí hay un punto de inflexión. A partir de que él se metió con estos grupos ocultistas de la época. Ahí sí, ocultistas. Sí, eran ocultistas, ahora de sí hecho, eran sí. Ocultistas. Él conoció a un grupo de brujas, que operaba cerca de New Forest, Inglaterra. Esto fue en 1939. Chris, en ese momento, ¿qué certificaba una bruja a ser bruja? ¿Había un certificado, un carnet? De hecho, era muy peligroso en ese momento ser bruja en 1939 porque había una ley imperante, antiquísima, que castigaba a este tipo de prácticas. Ok. ¿Sí? Entonces era muy interesante, más aún para un joven Gerald Gardner, haber conocido este aquelarre. De decir, encontrarse con una mujer y decir yo soy bruja y sin tener miedo, ningún tapujo, a pesar de esta ley y todo la persecución que estaban sufriendo en ese entonces. La persecución ya estaba en decadencia en ese momento. Pero quiero decir que todavía estaba una ley imperante. No quiere decir que la policía buscara brujas en ese momento. Sino las prácticas. Pero si alguien puritano cristiano de la época decía yo quiero acusar a esta señora como bruja, podía empezar una cuestión legal. Una investigación, ok. Sí, o sea, no era tan así, como tan, ay, sí, aceptemos las brujas, ¿ok? Entonces, Gerald Gardner afirmó que conoció a las brujas que eran de New Forest, que eran adoradoras o seguidoras de una supuesta religión pagana, precristiana, que veneraba a un dios cornudo y a una diosa triple. Pero ese dios cornudo no es Satanás, ¿verdad, Chris? Me parece interesante ver la identidad de este dichoso cornudo. ¿Quién es el doliente? ¿Por qué lo adoraba? Bueno, resulta que en las religiones precristianas, las religiones paganas, celta, anglosajón y demás, existían dioses básicamente para todo. Pero había un dios padre y una diosa madre. El dios cornudo es el dios padre. Se identifica con el sol.
la diosa madre se identifica con la luna. ¿Por qué el dios cornudo? Cernunnos, el dios cornudo, es porque también era el dios de la caza de cazar. Y todos los animales, o la mayoría de los animales que servían para comer, para caza, en su mayoría tenían cuernos. Entonces, era muy natural que los cuernos identificaran al animal que los alimentara. Así que, por ende, para tener una buena cacería, personificaron a este dios con cuernos. Pero también al mismo tiempo era el dios sol, el dios que daba energía, el dios que hacía que las cosechas crecieran. Con su baño de oro cubría la tierra, cubría las plantas, cubría los animales y hacía que todo evolucionara. Cada vez que moría en los equinoccios de invierno, los solsticios, moría también la vida, y cada vez que renacía la vida igualmente. También es muy importante la diosa Luna, que era una diosa triple. ¿Qué quiere decir? Hay actualmente 3 fases de la luna que son muy marcadas. La luna naciente o creciente, que es representada a la diosa, o representaba a la diosa niña, a la diosa, digamos, doncella. Después, la luna llena, que la luna está embarazada, es la diosa madre. Y la menguante, que ya está muriendo, que es la diosa anciana, que de las 3 es la más sabia. En ese momento, esta explicación se refiere a ¿qué? A que también las personas querían o necesitaban explicaciones o favores dependiendo de su época en la vida. Si yo soy una niña o un un joven, adolescente, y le estoy rezando a una diosa madre, una diosa anciana, no me conecta. Entonces es más fácil yo rezarle a una diosa niña o una diosa adolescente, con la cual tengo una mejor conexión y me puede llegar a comprender mejor. Okay. Lo mismo a las personas adultas, a su mediana edad, que son madres o que están en el proceso. Entonces es más fácil que esta diosa me comprenda y me dé soluciones o favores. Al igual que si necesito un consejo de alguien más sabio, los más sabios son los más viejos. Entonces yo le puedo hacer unos rituales a la diosa anciana, a la diosa luna anciana, para que me dé favores y sabiduría con respecto a cualquier problema que se suscitara en ese momento. Cris, una duda. Ahí no tiene nada que ver los ciclos lunares ni nada de eso. Solamente las fases y el estado de ellas, ¿cierto? De hecho sí tienen que ver los ciclos lunares, pero en las celebraciones. Okay. Pero en la representación, la luna es una diosa triple. En la representación de la diosa, no ¿sí? Y en la representación del dios cornudo, es otro simbolismo, que es básicamente el mismo círculo lunar con ¿cómo decirlo? Una luna menguante sobre este círculo, es decir, el círculo y los cuernos. O se representa de esta manera, ¿sí? Entonces este símbolo tan utilizado en el rock y en el metal, y la simbología que tiene esta música con respecto a su iconografía, las bandas y todo, ¿sí? Y este símbolo obviamente se asocia con algo maligno, con el demonio. Sí, lo han satanizado. Pero originalmente este símbolo es precristiano, es pagano y significa el dios cornudo o el dios sol, el dios padre. Volvamos ayer al Gardner, que es el padre o el supuesto padre de la religión Wicca. Él publicó en 1954 Witchcraft Today, Brujería Hoy. Es ahí donde él fundó su primera aquelarre o su primer grupo de seguidores, que se encargaron también de diseminar este libro, esta creencia, y en ese libro explica muchos de los rituales que él recopiló de esta primera reunión de brujas en New Forest. Él dice que hubo una bruja en especial que fue la suma sacerdotisa Doreen Valiente, que desarrolló todas estas creencias y pudo recopilarlas junto a Gardner
en ese libro, Witchcraft Today. Ahí empezó la primera semilla de la Wicca. De la Wicca como lo conocemos actualmente. ¿Con creencias precristianas? Sí. ¿Con creencias antiguas? Sí. Pero la filosofía y las prácticas actuales, modernas, se basan mucho en este libro. Tanto que hay diferentes tipos de Wicca. Dorín Valiente, ¿es un nombre de pila o...? Sí, así se llama. Ah, ok. Así se llamaba. Nació en 1922 y murió en 1999. O sea, hace nada. Hay también otras personas que alegan haber practicado un tipo de religión o un tipo de brujería precristiana que sobrevivió clandestinamente hasta nuestros días. El caso de este youtuber, o no sé cómo llamarlo, wicano, que afirma que la Wicca es una religión, la religión más antigua, una de las religiones más antiguas. Y había gente como este señor que decía que ellos practicaban y estaban seguros que ellos practicaban una religión de brujería, una religión precristiana, pagana, que sobrevivió clandestinamente a todo el recorrido de la fe cristiana. Historiadores muy serios desestimaron dichas afirmaciones, diciendo que en una mayor investigación más profunda sobre la brujería moderna, temprana, que surgió en 1960 y 70, decían que no hubo una religión pagana que pudiera haber trascendido. ¿Por qué? Primero, pues obviamente la época del oscurantismo en la humanidad. Segundo, porque estas religiones paganas precristianas muy pocas veces escribían. La mayoría era tradición oral. Okay. Igual que los antiguos pueblos originarios de Latinoamérica. Sí. Sí, muy poca escritura, mayormente predominaba la tradición oral. Es correcto. Hay que tener en cuenta que la religión cristiana fue muy dura y sobre todo en Europa, no tanto aquí en Latinoamérica. Pero en Europa sí era cazar brujas. Entonces, obviamente se tenían que esconder su religión, tenían que esconder sus prácticas y tenían que huir de esta Inquisición. De ahí que no pudo haber una cohesión o una historia fuerte en cuanto a la sobrevivencia o la supervivencia de este tipo de religiones paganas precristianas. Porque a la que decía que sí, o le encontraran un libro, un escrito o un ritual que no fuera católico, literalmente la pasaban al otro plano existencial. Sí. Entonces, por eso los historiadores se basan en que es improbable que haya sobrevivido una religión precristiana pagana. Interesante. Y mira que complementando lo que tú estás diciendo, la creación de la Wicca en el 54 por Gardner coincide con muchos movimientos o digamos un despertar de la conciencia, como se dice, o como lo conocemos comúnmente como la era de Acuario, ¿sí? O el neopaganismo, porque en el 66, recordemos que se funda la Church of Satan o la Iglesia de Satán por Anton Szandor Lavey, y en el 69 se funda la Iglesia de Satanás acá en Colombia por Héctor Escobar. Entonces esos años que dan pie a muchos movimientos revolucionarios como la liberación femenina, digamos el movimiento de la paz y el amor, ese tipo de cosas, coinciden con la creación de la Wicca. Es bastante interesante. No, y no solo eso, es que a partir de Gerald Gardner hubo otros iniciadores de unos tipos de religión Wicca, porque la religión Wicca no es una, así como la religión católica no es una. Hay sus variantes, los protestantes, los ortodoxos, sí. Todos, o sea, aquí me puedo demorar bastante nombrando a cada uno y no me acuerdo de todos. Resulta que en Alexander Sanders, que nació en 1926 y murió en el 1988, fundó la Wicca alejandrina, porque no estaba de acuerdo con unos preceptos de Gardner. Otros, Victor Anderson y Cora Anderson, hermanos los dos, con sede en California, encabezaron la tradición Feri, que es una tradición iniciática a la brujería tradicional, no Wicca, pero después se asoció a la Wicca. Es una tradición centrada en el éxtasis, o sea, en lugar de fertilidad,
como lo sugiere la religión Wicca, que es la conexión con la naturaleza, con la fertilidad humana y con la fertilidad de la tierra. Estas personas fundaron la religión no Wicca de la tradición Feri, centrándose en el placer mundano, el placer humano. O sea, era un enfoque netamente hedonista. Más o menos, sí, se puede decir de esa manera, que hace mucho hincapié en la experiencia y la conciencia sensual. Más o menos como tántrico, si se puede decir. Sí. Entonces metían el misticismo sexual, no se limita a la expresión heterosexual, no solamente hombre y mujer, como lo dijo aquí una muy reconocida Virreina. y muy inteligente virreina. Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario. Esto básicamente es la tradición Feri, que tiene influencias muy diversas, y aquí empezamos a ver el telar tan grande y la malla tan poco tejida de la religión Wicca, porque aquí entran influencias como Juna, el vudú, el judú, la cábala y otras creencias. O sea, Bienvenidos todos. tomaron de cada religión, de cada creencia, de cada práctica un poquitico. De algunas de las religiones un poquito, unas ¿cómo decirlo? Unos rituales, unos decálogos, unos escritos del tantra, del gnosticismo, y todo lo metieron en la tradición Feri. Ya entonces empieza como a vislumbrarse ese... que uno, bueno, en mi caso yo pienso que hay símiles y parecidos. No hay ningún símil, solamente cosas que tomaron, las adaptaron a ellos y A los que creía que era bueno, que les gustaba, simplemente ya. lo hacían mostrar como algo relativamente, bueno, antiguo y que tenía peso histórico. Pero es que sí lo es. No, pues ahí yo me pierdo un poco porque son prácticas de otras religiones Antiguas. antiguas y de peso, pero pues Sí. porque quieren ellos mostrar que la Wicca es antigua cuando no lo fue. Qué pena, yo acá yo rompo una vara a favor del señor Garner, y de pronto lo que pudo haber pasado fue lo siguiente. Y acá lo estoy viendo desde el punto de vista de la conciencia. Sí. Yo lo que creo que pudo haber sucedido, y es que cuando el señor Garner estuvo aislado en Asia, en esos países que comentaste de Asia, posiblemente algunos rituales que él llegó a practicar le ayudaron con su estado de salud, y por eso él se volvió tan devoto de estas creencias y empezó a adaptar conocimientos de otras religiones que presuntamente, lo que yo puedo llegar a ver, es que para él fueron efectivos. ¿Sí? Es que de hecho la Wicca o la religión o la creencia en este tipo de rituales es tan personal que todo puede tener resultado. O sea, no tienen como algo en común que digan, bueno, vamos a creer todos en esto. No. Si yo quiero, puedo creer en lo que se me dé la gana, y si a mí me funciona y si me funciona el ritual, es verdadero y es bueno. Así como el católico que va a una iglesia a rezarle una figura y eso. Si para él es bueno, está bien. Cris, aquí me surgió una duda. Resulta que, pues como tú ya lo comentaste, todo es bienvenido dentro de la Wicca. Hay un elemento que es muy común en la Wicca, y el cual es el libro de las sombras. Pero como también lo dijiste, hay muchos tipos de Wicca. ¿El libro de las sombras se utiliza en un tipo de Wicca específico o en varios tipos? Y más importante, ¿qué tipo de Wicca hay que puedan utilizar este libro de las sombras? Bueno, resulta que el libro de las sombras es... ¿Qué significado tiene? Es un compendio de rituales y de puntos de vista de la creencia. El libro de las sombras de Gerald Gardner era el libro de las sombras de él. Y de ahí se basan muchos de los rituales wiccanos actuales. Pero no quiere decir que sea una Biblia. Tanto así que a partir de este libro de las sombras que publicó Gerald Gardner, se dividieron las creencias en varios tipos de Wicca. También
tenemos que ponernos en la época de 1960 y 70, que se formó a partir del espíritu contracultural que imperaba en ese momento. Hablamos de los hippies, hablamos de los revolucionarios, hablamos de mucha gente que en ese momento, digamos, estaba oprimida, ¿sí? Entonces, los nuevos practicantes de ese momento, en la época del 60 y 70, fundaron nuevas formas de adoración. Por ejemplo, en el 71, la inmigrante Susana Budapest vino con una creencia, una tradición arraigada a la feminidad o al feminismo. Por ende, solamente adoraba a la diosa. De ahí se creó ese tipo de Wicca que se llamaba la Wicca diánica. El movimiento por los derechos homosexuales creó la hermandad minoica. Esto fue fundada en 1977 por Eddie Buksinski como una tradición wicana para hombres homosexuales y bisexuales. Ahí vemos toda la presión social que se manejaba en ese momento. También tuvo un sentimiento ambientalista. Entonces ya empieza a transformarse la Wicca en una corriente que protegía el medio ambiente, ¿sí? Entonces se presentaba también como una religión ambientalista, muy amor y paz y cuidado a los animales, a los arbolitos y demás. También muchos de los primeros exponentes que defendían la Wicca, las posturas conservadoras y de derecha a finales del siglo XX, era la comunidad wicana que tenía muchas opiniones muy tradicionales hacia la cuestión precristiana, pero a partir de esas décadas fueron cambiando más hacia ideas de izquierda y hacia ideas progresistas. Entonces, esto o sus, ¿cómo decirlo? Como los wiccanos, sus participantes de la Wicca también ostentaban cierto tipo de puestos de poder y empezaron a influir en ciertos niveles de la conciencia colectiva del momento de Estados Unidos. Eso. Entonces ya habían federaciones o confederaciones de wiccanos que adoraban a la diosa y hacían un pacto con la diosa, por ejemplo, o que rechazaban a los cristianos evangélicos y así. Entonces ya hubo como una especie de roces con este tipo de creencias. Cris, qué pena que te interrumpa, pero acá veo un patrón común y qué pena que hago esa comparación, pero la historia se repite. Si nosotros vemos la historia de la Iglesia Católica, le pasó esto. Después de la reforma de Lutero y Calvino, se dividió en cismas y la Iglesia Protestante también se subdividió en otras creencias. Sí, es correcto. Eso no sé si es muy común, pero sí pasa. Pero también tenemos que tener en cuenta que la Wicca se dividió desde el inicio, porque la religión católica ya tenía sus años. Sí. Pero la Wicca es aquí reciente. Y muchos no estaban de acuerdo con algunas, y no eran prácticas, sino algunas enseñanzas de Gerald Gardner, y pues agarraron sus propias visiones e hicieron sus propios rituales. Cosa que no les fue muy bien en los 80s y principios de 90s a los practicantes de la Wicca. Bueno, si te ríes es porque le sucedió un chasco. ¿Qué pasó? Bueno, la Wicca antes no era tan satanizada como en esa época se convirtió literalmente en el chivo expiatorio del satanismo. Porque en esa época había algo que se llamaba el Satanic Panic o el pánico satánico. Muy recordado acá en capítulos anteriores. Muy recordado, señor sí. Víctor. Así es. Ajá, el Satanic Panic, como lo decía Víctor, no lo llevaron solamente a la música, a todas las esferas sociales, ¿sí? Y básicamente eran puritanos que querían hacer ver que todo era satánico. Y pues qué mejor que una religión naciente en la cual tenía rituales neopaganos que muchas veces se hacían al aire libre. Una cosa que se me escapó es que el señor Gerald Gardner era nudista.
y hacía sus reuniones con sus invitados totalmente desnudos en su casa, en su patio de su casa. No es ilegal, pero no está bien visto. Y menos estuviera bien visto en la década de los 80s. Entonces, este Satanic Panic hizo que hubiera una explosión mediática de la Wicca. ¿Y en qué desembocó todo esto? Cuando empezaron a hacer series en la década de los 80s y 90s, sobre todo de cuestiones de ocultismo, de vampiros y eso que ya estaba empezando a estar de moda, Sí. pues qué mejor que la iconografía Wicca. ¿Y quién mejor para llevar esa iconografía Wicca que la famosa y muy querida por muchos Buffy la Cazavampiros? Esta religión inspiró a Buffy la Cazavampiros, a The Craft, que también era muy Conocida famosa. acá en Latinoamérica como Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas, Sí. Sí. que también era una serie excelente basada en el Satanic Panic y la iconografía Wicca. Charmed también, del 98 al 2006 fue esa serie, y todo esto recurría a los rituales, a lo que se decía de la Wicca, a sus elementos, en fin, a todo lo que fuera Wicca lo metían en estas muy populares series de televisión. Y películas tan recordadas como El Proyecto de la Bruja de Blair, que a pesar de ser un falso documental, explota muy bien estos elementos de las antiguas religiones que hacen alusión a la Wicca precisamente. Creo que había mucha iconografía en la supuesta casa de la bruja y todas las adornos y bueno, amuletos que estaban colgados en el bosque, representan mucho esta religión, ¿no? También, pero a partir de esta explosión mediática con estas series, ¿a quién iban dirigidas estas series? A los niños, a los jóvenes. A los adolescentes, más que todo a las adolescentes. Entonces ahí hubo una otra segunda explosión, pero fue de seguidoras adolescentes de la Wicca. Ya empezaba el término gótico, a vestirse de cierta manera, entonces a creerse brujas o a decir que eran brujas, unas niñas de 17, 18, 20 años. Y esto fue tan fuerte que en un momento los wiccanos tradicionales decían que no estaban de acuerdo con este tipo de explosión porque trivializaban la religión. Entonces ya cualquiera, leyéndose 3 libros, era wicana, hacía prácticas wiccanas que no realmente estaban por la filosofía o por la corriente de la creencia. Eso te iba a preguntar. El tema de Jóvenes Brujas y estas series utilizaban la Ouija y elementos que no correspondían a su religión, ¿no? ¿No es así? Es correcto, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, que ahí viene el luciferismo o el luciferianismo como filosofía a permear la religión Wicca. Y las jóvenes, ya creyéndose brujas, podían adoptar este tipo de filosofía y eso las podía hundir más a lo que sí era la religión del satanismo como tal. Ok, por eso digamos que para ciertos medios de comunicación es invisible la línea que separa religiones como la Wicca como con el satanismo. Sí, porque la Wicca, que puedo decirlo así, cometió el pecado de aceptar todo. Entonces, sí, yo le estoy rezando a la diosa Luna, pero también a mí no me gusta o no estoy internamente convencido, conectado con la diosa Luna. Más me gusta más la diosa Hécate, de la religión de la antigua Grecia. Entonces, la diosa, como nombre, Hécate, se lo atribuyo a la diosa Luna. Hécate era la primera bruja, ¿no? La primera bruja. Pero entonces resulta que yo tengo conocimientos en egiptología. Entonces estoy más conectado con la diosa Isis. Y ahí también empieza a meter que pueden leer el tarot y todo eso y Y ahí prácticas. empieza el Ah, tarot. Ya todo encaja porque Ahí sus todo. prácticas son como tan variadas. Es correcto. También recordemos la explosión de las adeptas y los adeptos jóvenes
que son muy curiosos y como la Wicca es muy permisiva en cuanto a creencia, pueden adoptar diferentes tipos de prácticas. Esas jóvenes adolescentes de los 90 hoy pueden tener 40, 50 años. Así es. Y ya son brujas, como ellas se denominan. Como se considera. Como se consideran. Es correcto. Vamos a dejar hasta acá un poquito de la historia de la Wicca. Y en una segunda ocasión podemos ya hablar sobre las creencias y rituales, ¿les parece? Perfecto, sí, porque ya ¿Sí? nos dejaste picados Sí, con sí, estas sería- apreciaciones. sí, sería bien interesante ver los rituales y sobre todo examinar qué de estos rituales puede llegar a ser cierto. Pues acá les comento algo que me sucedió hace algunos años. Yo conocí un grupo de wiccanos aquí en Colombia y este grupo de wiccanos prácticamente que juraban o firmaban sobre mármol Sí. que tenían la capacidad de hacer levitar objetos gracias a sus rituales de Wicca. Entonces sí sería bueno examinar cómo este tipo de cosas puede llegar a ser cierta o falsa en un próximo capítulo donde analicemos los rituales. ¿Te parece? Me parece excelente, sí. Genial. Vale, Súper. Chris. Bueno, muchas gracias Víctor, gracias audiencia por acompañarnos hasta este momento. Por favor no olviden dejar su like, suscribirse, compartir este contenido con personas que les puede llegar a gustar este tipo de capítulos de programas y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, Chao. chao.